Bienvenidos a esta clase número 13 del curso griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos el tiempo aoristo en sus voces activa y media. Como siempre, comenzaremos con el vocabulario de la clase. Importante señalar que el verbo y algunas palabras van a estar también con su verbo en tiempo futuro y en aoristo. Ya, lo importante es que ustedes puedan distinguir los distintos verbos, pero tengan como prioridad aprender el verbo en tiempo presente y su traducción correspondiente. Después el resto va a ser solamente poder distinguir. Por ejemplo, el primer verbo es apolúo, que está acá, y que se traduce como yo suelto o yo perdono. Pero además en el vocabulario les incorporan también el mismo verbo, pero en tiempo futuro, apoluso. Ustedes pueden ver ahí la sigma característica del futuro. Y también lo van a encontrar en aoristo, apelusa, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces lo importante es que no se confundan y estudien primordialmente el verbo en tiempo presente, con su traducción por supuesto a español, y ustedes ya van a estar en condiciones posteriormente de reconocer el tiempo futuro y el aoristo que vamos a ver el día de hoy. Ekeiruxa, ese verbo ya está en aoristo y se traduce como yo prediqué o yo proclamé, y ahí les señalan que es el aoristo de ekeiruso. Epistrefo, yo vuelvo o yo regreso. Ketoimazo, yo preparo. Eidei, ya. Thaumazo, yo me maravillo o yo me sorprendo. Terapeuo, yo sano. Peizo, yo persuado. Pisteuo, yo creo. Y jubostrefo, yo vuelvo. Esto, como siempre, se lo tienen que aprender de memoria. Y les vuelvo a reiterar que lo importante es que aprendan el verbo en tiempo presente y su traducción. Ya van a estar en condiciones posteriormente de reconocer de inmediato el verbo en tiempo futuro y también el aoristo. Vamos a ver ahora algo del aoristo griego. Ya mencionamos un poco cómo se traducía el aoristo en una lección pasada. Y como primer punto es importante señalar que en griego hay dos formas de construir el aoristo. Por eso van a tener el aoristo primero, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y también va a existir el aoristo segundo, que lo vamos a ver en la próxima lección. Lo importante es que sepan que ambos aoristos se traducen igual, son exactamente los mismos, tienen el mismo significado para efectos gramaticales, solamente que se construyen de dos formas distintas. ¿Bien? Párrafo 168. El aoristo es como el imperfecto en que se refiere a tiempo pasado. Pero como ya se explicó en el párrafo 122, que ya lo vimos, el imperfecto se refiere a una acción continua en el pasado y el aoristo se usa para el tiempo pasado sencillo. Y aquí van a tener un ejemplo donde va a quedar más claro. Eluon está en imperfecto, ¿verdad? Acá está eluon, que está en imperfecto y se traduce como yo estaba desatando. Dijimos que para el imperfecto siempre vamos a incorporar el verbo ser o estar. Yo estaba desatando. Es una acción en el pasado que yo me encontraba haciendo de manera continua. Esa es un poco la idea. Versus elusa, que está en aoristo. ¿Qué quiere decir yo desaté? ¿Ven? El aoristo es, por así decirlo, bueno, una acción en pasado, como ya sabemos, pero puntual, que ocurrió en un momento y dejó de ocurrir. ¿Ya? Entonces hay que empezar a diferenciar bien el aoristo del imperfecto. Aun cuando no nos va a costar mucho porque ya sabemos que el imperfecto tenemos que traducirlo añadiendo el verbo ser o estar en el pasado. ¿Bien? Vamos ahora con lo anterior claro, vamos a ver el paradigma del tiempo aoristo en su voz activa modo indicativo. Elusa, elusas, eluse, elusamen, elúsate, elusan. ¿Verdad? Uno ya puede distinguir de inmediato el aumento o el prefijo, que es la epsilon, o muchas veces va a ser la eta también, que esto ya lo vimos para el caso del imperfecto. Tanto el imperfecto como el aoristo tienen este aumento. ¿Cuál es la marca además característica del aoristo primero? La sigma alfa, que se va a repetir en todo el paradigma, salvo la tercera persona singular. Entonces siempre van a tener sigma alfa, salvo en la tercera persona singular, que es sigma epsilon. ¿Cuál es la marca del aoristo entonces? Para que ustedes lo memoricen. El aumento, que consiste en la epsilon o en la eta,
más la sigma alfa. Vamos ahora a ver, por supuesto esto hay que memorizarlo, y vamos a ver también el otro paradigma que hay que memorizar, que es la voz media. Voy a leer el paradigma de la voz media, en su tiempo Aoristo, modo indicativo. El usamein, yo desaté para mí, ¿ya? Ese es el sentido de la voz media. El uso, el usato, el usameza, el usaste, el usanto. ¿Bien? Este paradigma también hay que aprenderlo. Volvemos a lo mismo. Tenemos el aumento, que es la epsilon o la eta, y la característica sigma alfa, ya que aquí se vuelve a repetir casi en todo el paradigma, ya, salvo en la segunda persona singular, que es sigma omega. Bien, entonces aumento más sigma alfa es el Aoristo primero. Hay que hacer una consideración respecto al sufijo sigma alfa. Ya, el sufijo es una partícula que se añade al final de una palabra, ¿verdad? Que es la característica sigma alfa. Los cambios ocasionados por agregar el sufijo sigma alfa del Aoristo primero a los temas o a las raíces de los varios verbos son parecidos a los cambios causados por el sufijo del futuro. Si ustedes se recuerdan, vimos para el caso del tiempo futuro que con algunas consonantes no íbamos a tener en el futuro una sigma, sino que íbamos a tener la letra psi o la xi. Esto vuelve a ocurrir también en el aoristo porque se vuelve a reiterar la sigma, ¿ya? Entonces, por eso ustedes en el vocabulario, cuando repasen el vocabulario que vimos al principio de la clase, se van a dar cuenta que algunos verbos que están en aoristo no tienen la sigma alfa, sino que tienen la xi o la psi. Bien, pero eso ya lo vimos cuando en la clase que tiene que ver con el futuro, así que es un tema que conocemos y el cual ustedes también pueden repasar. Importante señalar que, como en el caso del futuro, no se puede predecir exactamente la forma del aoristo para cada verbo. Y ya lo comentamos en una clase anterior que en los distintos tiempos no es sencillo descubrir, por así llamarlo, cuál es el verbo principal, porque el verbo puede cambiar en los distintos tiempos. ¿Qué es lo recomendable en esta altura del curso? Que ustedes puedan tener a mano o conseguir algún léxico o algún diccionario griego que suelen tener un verbo pero en sus distintos tiempos, ¿ya? Eso les va a permitir, en muchos casos, cuando no tengan claridad de cuál es el verbo principal, poder recurrir al léxico y tener esa ayuda. Construcciones con pisteu, una particularidad nomás, es que el verbo pisteuo, por así decirlo, prefiere dos casos, el dativo y el acusativo. Cuando prefiere el caso dativo, se traduce como al. Por ejemplo, pisteuo to antropo se traduce como creo al hombre. ¿Ya? No se traduce como creo para el hombre o creo a hombre, sino que es creo al hombre. ¿Por qué? Porque este verbo prefiere el caso dativo. Sin embargo, el verbo también prefiere el acusativo, para lo cual suele utilizar la preposición eis. En este caso, se va a traducir como creo en. Por ejemplo, pisteuo eis ton curion se traduce como creo, pisteuo, ¿verdad? Creo en el Señor. ¿Bien? Algo bastante sencillo ya para esta altura del curso, no nos va a generar ninguna complicación, pero era importante señalarlo. Para terminar vamos a ver un ejercicio que es bastante completo porque tiene la función del doble kai que vimos en una lección anterior. Tiene este verbo que está en aoristo primero y tiene este verbo que está en futuro. Bien. Kai episteusas eis auton kai pisteuseis. Tanto como creíste en él, también creerás. Yo personalmente preferí el uso del doble kai, traducirlo como tanto como y después también. Ustedes pueden pensar en otra frase que les haga más sentido, pero lo importante es que se entienda la idea de fondo. Vimos el uso del doble kai en una lección anterior y la verdad hay varias formas de poder traducirlo, pero siempre la idea es un poco esta, ¿no? Tanto como, también. Tanto como creíste en él, creíste está en aoristo,
Y por su parte el verbo pisteuses está en futuro. ¿Ya? Entonces, tanto como creíste en él, también creerás. Futuro. Con esto hemos terminado la lección número 13 de este curso de griego del Nuevo Testamento.